La economía, Trump, negociaciones con el Fondo Monetario, el dólar, tantas cosas. Estamos en contacto con Fabián Amico, que es fundamentalmente una persona amiga de la casa, con una alta predisposición para poder atendernos, para poder contarnos lo que piensa, lo que ve. Y en estos tiempos de tanta turbulencia se vuelve fundamental poder hablar con alguien con el que uno tiene afinidad y confianza como para poder tratar de entender qué está pasando. Fabián, buenas noches. Farage Carrol te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Te escucho muy bajito. A ver ahora si podemos mejorar esto. Dale, buenísimo. Bueno, cuando la idea de empezar de hablar con vos era hablar inicialmente de Argentina, pero es imposible no preguntarte qué es lo que estás, qué ves de toda esta decisión de Trump y cómo puede impactar en la economía global y bueno y cómo trasladar esto a la Argentina. Mirá, es un proceso en curso todavía, te digo por qué, porque cuando Trump anunció esto hace unos días, eh, la primera reacción fue, no va a ser esto que está anunciando. Digamos, Ujú, fue así, fue de incredulidad. ujú, Después cuando lo estaba haciendo, dijo, bueno, lo está haciendo para negociar, ¿no? ujú, Y en los últimos días, esto va empeorando día a día, en los últimos días todo el mundo parece tomar nota de que el tipo lo está haciendo en serio. Entonces ahí empezaron a caer todas las fichas. En principio, viste, empezó a reaccionar con mucha rapidez y con un sentido muy catastrófico todos los mercados financieros, que se derrumbaron enseguida porque la reacción es muy rápida, pero empezaron a tomar nota de la, digamos, de la profundidad de la cosa, agravada por la reacción de Trump ante la reacción de China, digamos, que, bueno, no hay, tipo que no hay nada para negociar, ¿no? Entonces, esto, a ver, si yo te dijera qué va a pasar, yo te puedo decir la dirección en la que se va a mover, pero no la magnitud ujú. de gravedad que puede tener esto, porque eso no lo podemos conocer hoy. Pero claramente es una especie de, digamos, de reedición de ciertas políticas que se aplicaron en los años 30 y 40, digamos, que si uno se acuerda bien son periodos digamos, de interludios pacíficos o directamente de guerra entre países, donde estas políticas se llamaban la política de empobrecer al vecino, básicamente. Era una política ultramercantilista de decir, bueno, yo voy a mejorar mi posición económica vendiéndole más a todos los demás y comprándole menos. Con lo cual, es una medida que pueden tomar los otros países también. Es decir, si yo mañana digo, quiero mejorar mi nivel de actividad, mi crecimiento económico, vendiéndole más a Brasil y comprándole menos a Brasil. Entonces empiezo a poner aranceles en contra de los productos brasileños, empiezo a devaluar la moneda, empiezo a subsidiar exportaciones a Brasil. Brasil puede hacer lo mismo conmigo. Entonces, cuando yo hago eso y logro reducir lo que le compro a Brasil, le provoco un daño a Brasil, empobrezco al vecino porque Brasil va a venderme menos. Pero cuando Brasil me lo hace a mí, yo me voy a empobrecer también. Nos vamos a empobrecer todos. O sea, este es el resultado de que tienen estas políticas si esta escalada, digamos, continúa, ¿no es cierto? Es muy distinto a una situación en la cual un país hegemónico, funciona como el mercado, el estómago del mercado mundial, como fue Estados Unidos en una época y como es China en algún sentido ahora, en el sentido de que son potencias expansivas, es decir, le compran más al mundo y punto. Te venden después. Pero digamos, el efecto neto es que esas economías no crecen vendiéndole, empobreciendo al otro, sino que crecen desde su propio mercado y al crecer le compran más a los demás. Y eso alimenta un círculo virtuoso en términos, por lo menos, de actividad económica. Después hay otros factores, ¿no es cierto?, que juegan
que pueden ser considerados, cuestionados, digamos, ¿no? Pero un poco lo que está pasando es eso, y la primera reacción va a haber un salto en los niveles de inflación en todos los países, incluyendo Estados Unidos, un perjuicio de los consumidores, y va a haber una caída del nivel de actividad. O sea, va a haber un proceso de estanflación, claramente, digamos. Sí, y no se puede saber, ahí perder, va a perder todo el mundo, vamos a perder todos, incluyendo Estados Unidos. La especulación es quién va a perder más, eso no lo sabemos, porque esto es como es lisa y llanamente una guerra, entonces no sabes bien quién va a terminar perdiendo menos, pero todo el mundo va a perder, digamos. Eso es lo que va a pasar. Pero el foco está puesto en China, o es más que China esto. Y es más que China, eso porque lo que vos acabas de decir le daría un punto dentro de la locura de racionalidad, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, el objetivo es China, porque es el competidor, el coloso con el pero lo hizo para todo el mundo esto, ¿entendés? Y incluso con aliados, o sea, no, ahí entra a jugar una cosa que asustó mucho a todo el mundo, que es la falta de racionalidad de esto. Yo no sé si vos te enteraste la forma en que se calculó la fórmula para ajustar los aranceles en cada país. Si vos lo tenés claro, sé que es un cálculo aritmético, lo he leído, he intentado interpretarlo, un pero hay un artículo de Paul Krugman que lo explica, que incluso Paul Krugman sugiere que ese cálculo pudo haber surgido de la utilización de alguna forma de inteligencia artificial, que es bastante endeble, digamos, y que no tiene ningún bollete, digamos, no considera el comercio de servicios, por ejemplo. Obviamente en el comercio de servicios Estados Unidos está mucho mejor posicionado, digamos. Considera el comercio de bienes, o sea, no tiene ninguna lógica. O sea, vos le buscás la lógica para encontrar esto que vos con buen tino hacés, y todos hacemos, decir, bueno, esto es contra China. Entonces vos vas y mirás cómo tiró del mantel para ir contra China. Fue contra todos. Digamos, Canadá, si la reacción de Canadá es una cosa fuera de serie, la Unión Europea, o sea, países pequeños que son aliados de Estados Unidos. Vos decís, ¿qué sentido tiene esto, no? Así que bueno, ya te digo, y la cosa empeoró porque cuando los mercados vieron esto, dijeron, acá Trump va a retroceder y va a renegociar, y no retrocede. Entonces el problema, bueno, hay gente, evidentemente, en Estados Unidos puede pasar que el gobierno tenga estas características, evidentemente, ¿no es cierto? Uno tiene a veces un prejuicio a favor de la racionalidad, por lo menos imperial, para ponerle un término que ya no se usa, ¿no? Es decir, bueno, son tipos que dirigen una potencia hegemónica, deben tener, bueno, evidentemente nadie le puede encontrar, digamos, la lógica. De hecho, están todos los economistas que vos buscás de todo el arco político ideológico de izquierda a derecha criticando esto, digamos. O sea que no, es raro. Y bueno, y a nosotros, vos estabas preguntando también por la Argentina, nos agarra en un momento de mucha fragilidad, ¿no? De muchísima fragilidad, particularmente en términos de nuestra inserción externa. Entonces, para nosotros es un golpe muy importante, digamos, porque hasta hace una semana o 10 días atrás nosotros estábamos discutiendo en el margen si el fondo nos iba a dar, cuánto nos iba a dar el fondo de libre disponibilidad, cuánto nos iba a anticipar, si iban a ser 6.000, si iban a ser 8.000, estábamos discutiendo eso. Y ahora, aunque nos des 10.000, no sabés cómo vas a hacer, ¿entendés? Porque hay una corrida cambiaria a nivel internacional va a producir esto, digamos, y ahí los más débiles siempre somos los más perjudicados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es impredecible. Lo único que sí, insisto, vamos a tener más inflación mundial y vamos a tener una tendencia contractiva a nivel internacional que le va a pegar, las dos cosas nos van a pegar a nosotros, obviamente, somos parte del mundo, ¿no? Desde el Ministerio de Economía hoy salieron a decir, bueno, gente que acompaña a Luis Caputo, de que esta incertidumbre global no va a afectar el rumbo a la economía, porque bueno, porque no hay déficit fiscal, digo, por todas las políticas que están llevando adelante, digo.
mm, entiendo también que a un funcionario de gobierno no le queda otra que decir que tratar de llevar tranquilidad y que la cosa no se va a complicar, digo, pero no, los tiempos realmente no son nada buenos y más con una alianza también tan definida con Trump, del presidente Javier Milei. Totalmente. Yo no sé si es una buena actitud negar el hecho de que va a haber una crisis y que nos va a pegar, por el hecho, te digo, incluso poniéndome del lado del gobierno. No es eso no lo generó el gobierno argentino, no lo generó Argentina. O sea, te cayó un tsunami, el tsunami no lo generaste vos. Entonces, me parece un poco prematuro que salgan a decir que todo sigue igual, digamos, cuando efectivamente es muy probable que tengan que hacer cambios, incluso dentro de la propia lógica de su propia política económica, digamos, porque van a pasar cosas, como dijo un gran pensador argentino, digamos, en el sentido de que va a haber mucha más presión cambiaria, en el caso nuestro, ya la está viendo en todo el mundo, hay como un vuelo a la calidad, hay que ver qué pasa también, insisto, vuelvo con el tema de la incertidumbre, qué pasa con eso, porque otra vez el centro de la cuestión es Estados Unidos. Esto es como parecido a la subprime en el sentido de que hubo una crisis internacional que se desataba, cuyo núcleo era Estados Unidos, y después el vuelo a la calidad era hacia Estados Unidos. Bueno, hay que ver si eso se repite. Aparentemente puede repetirse. Eso quiere decir que va a haber más presión por salida de capitales en todos los países. Y ya está habiendo, nosotros veníamos ya con una presión muy grande sobre las reservas del Banco Central, probablemente eso se acentúe, digamos, y aún nosotros vamos a tener consecuencias, aún con un acuerdo benigno con el fondo, digamos, porque justamente por esto que te digo, ¿no? Porque no estamos por encima de la cuestión internacional, digamos. Así que bueno, muy complicado en un momento en el cual, digamos, la economía argentina y el gobierno ya se estaban complicando, ¿no es cierto? Desde enero, desde el fin del año pasado se había revertido la fase, digamos, exitosa del blanqueo y habían empezado a surgir primero dudas y después esto que te digo, que es un indicador crucial para el gobierno, el tema de la reversión en las reservas. Habían empezado a acumular reservas en septiembre del año pasado, gracias al blanqueo. Esa acumulación duró hasta diciembre, estuvo en torno a los 4.500, 5.000 millones de dólares, y a partir de enero empezó una caída que todavía persiste y que supera los 7.000 millones de dólares de caída. O sea, estamos abajo de cerca de los 25.000 millones de reservas brutas, o sea, no netas. El hecho de que Cavallo hace unos días atrás le haya dicho al gobierno que deje de usar para intervenir en el mercado cambiario los dólares de los depositantes, digo yo qué país engroso, Cavallo que hizo el corralito, ¿no? Ese es un hecho muy, digamos, muy significativo, digamos, ¿no? Entonces nos agarra en medio de eso y bueno, esto es así. Las crisis internacionales si te agarran flojo es peor, pero le va a agarrar a todo el mundo. Esto le va a pasar, va a tener costos para todos, digamos. Vos sos coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores y una de las cosas en las que, en todo caso, si bien sigue siendo alto, coincidió es que este gobierno, a partir de la misma política de shock que puso en marcha apenas asumió, al poco tiempo que asumió, logró, no sé si la palabra justa es tener un control, pero sí, en todo caso, redujo la inflación, que sigue siendo alta, pero respecto a lo que al momento que tomó y al post de evaluación que es una decisión del gobierno de Javier Milei, eh, pudo y tiene como elemento a favor, o por lo menos lo que siguen o lo que han mostrado hasta hoy las encuestas, como un elemento positivo para el gobierno. Vos desde el instituto y a partir de los monitoreos que hacen ahí, el tema inflación empezó a complicarse o tiene que ver con este momento, con la turbulencia cambiaria que te enfrenta el gobierno. Mirá, va a tender a complicarse. Ya
un poco antes de estos anuncios, o antes de esta cuestión internacional, se había estancado el proceso de desinflación en un nivel relativamente bajo para la experiencia reciente de inflación de Argentina, ¿no es cierto?, para decir la verdad, porque un 2 y pico por ciento de inflación mensual es alto para cualquier país, es altísimo, pero nosotros veníamos de una tasa mucho más alta. Entonces, hubo un proceso de desinflación, el proceso de desinflación tendió a frenarse, a desacelerarse hacia fin del año, y había anuncios, justamente, gran parte de la desaceleración, en su mayor parte, tuvo que ver con el ancla del tipo de cambio oficial, es decir, con el hecho de que el gobierno ajustara el precio del dólar a muy bajo ritmo, mes a mes, un 2%. Eso fue decisivo para, por ejemplo, la inflación de alimentos, y fue muy importante para la reducción de la pobreza también, porque la canasta de pobreza es predominantemente alimentos, no solo, pero es predominantemente alimentos. Entonces, en eso fue positivo, pero, insisto, se estancó porque empezó a subir alimentos, entre otras cosas. Y ahora ya hay anuncios de las consultoras de que la inflación de alimentos vuelve a subir. En ese contexto aparece esto, digamos, que le va a poner, en principio, mucha más presión a la brecha cambiaria. Ya está pasando, y el gobierno no puede seguir vendiendo, no tiene más dólares para vender en la brecha para contenerla, y es muy probable que esto ha pasado ya en otro momento, que si llega a haber alguna disrupción, una disrupción sería un salto rápido, cuando la gente se asusta. Si vos te debés acordar lo que pasó en agosto del 2023 cuando estaba Massa en el Ministerio de Economía, que cuando se fue Guzmán, que hubo un susto tremendo, porque Guzmán se fue, no había ministro de Economía, saltaron todos los precios, no se sabía cuál era el precio del dólar. Bueno, eso fue una disrupción. Ahí los precios sobreajustan porque incluso hay gente que no te vende a ningún precio porque no sabe cuánto va a ser el costo de reposición después, porque no saben cuál va a ser el precio del dólar. Si pasa una cosa así, obviamente el proceso de desinflación se trunca, digamos, no hay forma. Pero ni hablar si el acuerdo con el fondo involucra algún grado de devaluación mayor del que está teniendo la economía, porque justamente lo que estuvo anclando la inflación fue el tipo de cambio. Entonces, si hay un acuerdo con el fondo, en un contexto donde hay presión sobre las reservas, donde hay presión de la brecha cambiaria, y vos encima tenés que devaluar más rápido el tipo de cambio oficial, es muy difícil que la inflación se mantenga en el 2 y pico por ciento mensual. Es muy difícil, esto lo sabe todo el mundo. De hecho, insisto, esto va a ser, en el caso nuestro, tiene algunos aspectos muy específicos, porque tenemos control cambiario, tenemos el Fondo Monetario. No todo el mundo tiene el Fondo Monetario metido en su política económica en América Latina. No todo el mundo tiene pocas reservas, no todo el mundo tiene tanta deuda externa como tenemos nosotros, pero todo el mundo va a tener inflación, y nosotros vamos a tenerla por este camino que te estoy diciendo, me parece a mí, ¿no? Es muy probable que esto por lo menos se estanque, y digamos, si esto se estanca, bueno, va a tener, digamos, gran parte de los resultados, podríamos llamarlos así, de tibia recuperación que hubo de la actividad, tienen que ver con la baja de la inflación. Incluso eso potenció la política fiscal, porque pensemos lo siguiente: cuando yo estoy 2 meses con el mismo ingreso y la inflación baja en esos 2 meses, mi poder de compra aumenta. Incluso si yo tengo una reducción en mi ingreso nominal, que es más lenta que la baja de la inflación, mi poder de compra también aumenta. Eso pasó con el gasto público, aunque parezca extraño en el contexto del ajuste. La política fiscal hoy es un poco más expansiva, digamos. Entonces, básicamente eso se va a empezar a frenar, digamos, forzosamente. Digamos. Entonces, esos son los problemas. Obviamente, para el gobierno, esto en un año electoral, y es mala suerte, ¿no? Se tocó un número malo en la ruleta, digamos. ¿Qué va a hacer? Y dentro de ese contexto tienen a favor que está el cepo, en todo caso, porque si no estuviese el cepo, este panorama sería mucho más complejo todavía. Exactamente, y si no estuviese el cepo lo tendrían que poner ellos, como hizo Macri. Exactamente. Sí, porque digamos, hay razones. Yo no soy favorable al cepo como estrategia de largo plazo, pero tampoco somos tontos, digamos. Hay razones por las cuales
gobiernos de tan distintos signos ideológicos han tenido que controlar esos controles de cambio en Argentina que no usa nadie, digamos. ¿Por qué? Y porque no podés contener la situación. Y somos países, digo somos porque somos dos, Ecuador y Argentina, con la diferencia que Ecuador está dolarizado, que es el modelo que nos proponen. O sea, Ecuador está dolarizado y tiene un problema de deuda como el que tiene Argentina y de crisis parecido al de Argentina. Entonces, en el caso nuestro, eso termina en un cepo porque no hay manera de contener la presión cambiaria. Y efectivamente, como vos bien decís, eso después, más allá de las distorsiones que provoca el cepo, te permite administrar situaciones críticas de una mejor manera que si tuviese el tipo de cambio flotante, ¿no? Claramente. Así que bueno, ahí estamos. Fabián, gracias como siempre por acudir, por tu predisposición para hablar con nosotros cada vez que te convocamos. No, muchas gracias a ustedes. Fabián Amico, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores, acá con nosotros en Punto de Referencia.